Una vez más con el Doctor de los Pies. Gracias, señores, por visitar nuestra página en YouTube, Doc Pies TV, y también pues por seguir al Doctor de los Pies por Twitter, @podiatra Silva. Señores, hoy les tengo un tema sumamente interesante y es una de las patologías más comunes que nosotros los podiatras vemos en nuestra consulta, y son las famosas uñas enterradas. Nosotros le llamamos a esto onicocriptosis o paronychia cuando se encuentra una infección conjunto con la uña enterrada. Recuerden, señores, que las uñas enterradas, pues nosotros las identificamos normalmente por el dolor, porque nos duele la uña enterrada. Pero esta condición, esta patología se puede confundir con otras, como son los tumores que se encuentran por debajo de la uña y también la sexostosis que se encuentran en las falanges más distales de los dígitos pequeños. De cada 5 consultas que nosotros vemos en nuestra práctica, pues nosotros encontramos una uña encarnada o una uña enterrada, paronychia o onicocriptosis. Entonces, mayormente nosotros lo vemos en personas que son jóvenes. Lo vemos mucho en los niños y lo vemos mucho en las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos individuos pues se da un fenómeno muy característico, y es que ellos normalmente se cortan ellos mismos las uñas. Y es el corte mal hecho de la uña lo que trae como consecuencia en la mayoría de los casos que se entierren las uñas, que se encarnen y que se produzca dolor, infecciones y mucho inflamación en la punta de los dígitos. El dedo que más se afecta es el dedo grueso o el primer dedo del pie, porque es el dedo que más funcionabilidad desde el punto de vista mecánico tiene. A veces, cuando nosotros cortamos nuestras uñas, nos dirigimos hacia las esquinas y las cortamos hacia adentro, las cortamos hacia atrás. Y esto trae como consecuencia de que se forme otra esquina más atrás. Y cuando la uña viene creciendo, que normalmente crece de alrededor de 0.3 a 0.5 milímetros por semana, pues empieza a sentirse molestia, empieza a sentirse dolor. El paciente vuelve de nuevo y se corta la próxima esquinita, pero deja otra esquina más atrás, y la próxima semana o las próximas 2 semanas vuelve y se encarna, vuelve a sentir la uña, empieza a molestar de nuevo, y esto se convierte en un círculo vicioso. Otra de las cosas que trae como consecuencia que se produzcan las uñas enterradas, pues son las famosas deformidades por infecciones. Hay infecciones, por ejemplo, las infecciones por hongos, que traen como consecuencia que la uña se deforme, que la uña, las esquinas de las uñas pues se engrosen mucho, y eso pues puede producir dolor, puede producir molestia y puede hacer que se encarnen también las uñas. Hay una confusión muy clásica entre la gente común, que la gente entiende que es la uña que se entierra. En verdad no es la uña que se entierra, es la piel que se va por encima de la uña. Cuando tú realizas un mal corte en la uña, principalmente en las esquinas, la piel de esa parte de la esquina, de la punta del dedo, pues empieza a ponerse por encima de la uña. Por eso da la apariencia de que la uña se enterró. Y en realidad es todo lo contrario, es que la piel se fue por encima de la uña por el cambio, por la falta de roce que se necesita en estas áreas de la punta del dedo. Recuerden que las uñas pues son la protección de la punta del dedo, y que sin las uñas los dedos en la punta se deforman de una manera significativa. Por eso nosotros los podiatras siempre tratamos de preservar las uñas, y todos los tratamientos y todos los procedimientos que creamos los hacemos en base a la preservación de la uña y no en base a la eliminación de la uña. Siempre tengan muy presente que deben tener un buen corte, sus uñas higienizadas, y si se encuentra cualquier tipo de engrosamiento o cambio en la coloración de las uñas, nosotros pues tenemos que tener muy pendiente de ir a nuestro médico e identificar a ver si hay alguna infección por hongos.
También, si nosotros hemos tratado, hemos hecho un buen corte, examinamos bien la uña y no hay ningún hongo, pues podemos pensar que existe alguna deformidad en la punta del dedo, y estas deformidades pueden ser tumores. Uno de los tumores pues que más frecuentemente se ven, y de las deformidades que más frecuentemente se ven en la punta de los dedos, son las exostosis, o nosotros podemos ver también los condromas, que son pequeñas tumoraciones que se encuentran pues debajo de la uña, la pueden deformar y pueden producir muchísimo dolor. Entonces, si tenemos uñas encarnadas a repetición una y otra vez, cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, y ya hemos vigilado muy claramente de que estamos haciendo un buen corte, que no hay una infección por hongo, que no ha habido un daño permanente en la raíz de la uña, del cual yo quiero hablar en el próximo segmento, que les continuaré hablando de las uñas enterradas y de sus tratamientos. Señoras y señores, hoy estamos hablando de las uñas encarnadas, de las uñas enterradas. Y vimos en el segmento anterior que la causa más frecuente de que se encarnen las uñas es un mal corte. Cortamos las uñas en las esquinas en vez de cortarlas cuadradas, y la piel se va por encima de la uña. Como las uñas crecen alrededor de 0.3 a 0.5 milímetros por semana, pues ya a la semana, a las 2 semanas se empiezan a sentir molestia de nuevo, y esto se convierte en un círculo vicioso. También otra de las causas importantes pues es la formación de tumoraciones, de exostosis en la parte de la falange distal de los deditos, que hace que las uñas se deformen y que se produzca mucho dolor. Otra de las causas importantes también de que las uñas se deformen es el daño, el traumatismo que se pueda producir en la raíz de la uña, y una de las causas principales son los zapatos muy apretados. Principalmente se ve en mujeres que se ponen zapatos muy estrechos en la punta, y estos zapatos pues producen un daño permanente a la raíz de la uña, y cuando la raíz de la uña se daña, pues lógicamente esto va a traer como consecuencia que crezca una uña deformada, que crezca una uña anormal, y esa uña deformada y anormal pues se va a encarnar, se van a producir pues trastornos en el crecimiento, y eso va a traer como consecuencia dolor, infecciones, es decir, onicocriptosis, paronychia. También cuando dañamos la raíz de la uña, pues como va a crecer una uña más débil, deformada, pues es más propensa a que se produzcan entonces infecciones por hongos. Recuerden que los hongos les gustan 3 cosas. Les gustan las cosas que están calientes, las cosas que están oscuras y que están húmedas. Por eso ellos atacan con mucha facilidad a los pies. Y después que se han erradicado principalmente en las uñas, son bien difíciles de tratar, son infecciones bien difíciles de manejar, y a veces tienen que manejarse con tratamientos orales y tópicos, etcétera. Recuerden que las uñas cuando se encarnan, pues ahí vienen e invaden bacterias y se producen infecciones, y que estas infecciones pues van a producir un tejido de granulación importantísimo. Nosotros tenemos diferentes tratamientos para las uñas encarnadas. Existe la famosa técnica de la abuela, que es colocar un algodoncito por debajo de la esquina de la uña. Eso va a hacer, pues cuando la uña vaya creciendo, pues que vaya creciendo en las esquinas, vaya creciendo pues un poquito levantadita, y eso pues puede aliviar el dolor. Existen también bracers que se utilizan en las uñas. Son unos dispositivos que se colocan en el centro de la uña, levantando las esquinas, y esto pues también puede aliviar de una manera significativa las encarnaduras, las enterraduras de las uñas. También existen técnicas que utilizan algunos dermatólogos y algunos podiatras, en donde colocan diferentes tipos de dispositivos con diferentes formas por debajo de la uña, muy parecido a la técnica de la abuela, y esto pues serían ya, en resumen, lo que son los tratamientos conservadores. Cuando todos estos tratamientos conservadores han fallado, pues nosotros nos vamos por la parte quirúrgica, y la parte quirúrgica se divide en 2. Existe un tratamiento quirúrgico que es simple y sencillamente sacar todo el pedazo de la uña de una manera longitudinal hasta la raíz,
para eliminar el dolor y también para eliminar las infecciones. Después dejamos que la uña crezca libremente y ayudamos un poquito a ese canal una vez por mes, una vez cada mes y medio, para que la uña crezca libre y sin ningún problema. Hay personas pues que durante ese crecimiento, que normalmente es de 8 a 12 meses, principalmente en la uña del dedo grueso, pues tienen accidentes y tienen algunos problemas y el podiatra tiene que ayudarlo o el dermatólogo tiene que ayudarlo para el crecimiento. El otro tratamiento es eliminar completamente la parte de la uña y también cauterizar la raíz para que no crezca más la uña por ese lugar. Señores, en el próximo segmento les continuaré hablando sobre los tratamientos de las uñas enterradas y también les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. El doctor de los pies trabaja mucho con las heridas y uno de los factores más importantes para la cicatrización es el colágeno. Por eso nosotros utilizamos apósitos o vendajes que estén ricos en colágeno para que cierren más rápidamente nuestras heridas. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante, de una de las consultas que más nosotros los podiatras hacemos, de uno de los procedimientos que más nosotros los podiatras hacemos, y es el de las uñas encarnadas. Vimos tratamientos conservadores, pero también vimos tratamientos quirúrgicos, y yo quiero compartir con ustedes pues una historia con uno de mis amigos, que es Emil. Emil pues ha sido uno de mis pacientes durante un largo tiempo y hemos tratado pues tratamos de conservar todo lo que era la raíz de la uña para que fuera mejor el tratamiento, para que fuera más adecuado. Yo quiero que a Emil pues darle primero las gracias por estar aquí con el doctor de los pies, a Emil. Es un placer. Y lógicamente, Emil, yo quiero que tú comiences explicando cómo fue tu experiencia, cómo fue que comenzó el problema de tus uñas, cómo fue que eso comenzó. Bueno, comenzaron hace años, yo diría, pero fui enseñado de pequeño cómo cortarlo a cierto ángulo cada vez que tendría una uña encarnada. Uh-huh. Es decir, cuando tú tenías una uña encarnada, tú le cortabas en la esquina, sí, para sacarla, para que no te molestara, para que no te doliera. Uh-huh. Y funcionaba y no dolía por 2 meses, casi 3, uh-huh, y hasta que vuelve de nuevo con el dolor y lo hago de nuevo cortando por la esquina. Uh-huh. Y eso he seguido así por más de 5 años, yo diría. Más de 5 años tú mismo cortándote las uñas. Sí. Ok. ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, entonces, cuando vivía aquí, un día me anoté que se me estaba doliendo un poco el dedo izquierdo, un grueso izquierdo. Y entonces era un dolor que, claro, no me dolía cuando caminaba por lo menos, pero cuando lo tocaba era insoportable el dolor. Insoportable. Uh-huh. Entonces me fijé que estaba como en el lado izquierdo del dedo grueso y estaba como inflamado así. Se inflamó todo eso ahí. Uh-huh. Okay. Y salía un poco de pus y uh-huh, algunas veces un poco de sangre. Y también un poco de sangre. Y había como una carnita roja también ahí al lado de la uña. ¿Llegaste a notar alguna carnita roja? Un poco, sí. Un poquito rojo. Esa es una parte ahí. Voy a interrumpirte ahí, Emil, para explicar un poquito. Mira, lo primero fue de los errores que Emil fue cometiendo durante todos esos años, por un mal aprendizaje de cómo cortar sus uñas, fue que él siempre cortaba las uñas en las esquinas. Entonces venía, se enterraba un poquito, le molestaba un poco, volvía, la cortaba de nuevo y cada vez fue profundizando más. Fueron pasando los años hasta que un día, lamentablemente, pues se metió una bacteria ahí y se produjo una infección. Y esa cosita roja que tú veías, pues es lo que nosotros le llamamos un tejido de granulación. Uh-huh. Ya ahí, cuando ocurre ese fenómeno, nosotros le llamamos que estamos frente a una
una paroniquia, es decir, ya está la uña encarnada, pero también hay una infección por una bacteria, y por eso era que tú sentías cuando tú te tocabas, decías, pero ven acá, este dolor no es normal, este no es el dolor que yo sentía antes de la molestia, es un dolor mucho más profundo, mucho más fuerte. Y el dedo se puso rojo también, Emil, ¿eh? Se puso más casi morado que rojo. Casi morado que rojo, wow. Y cuéntame qué sucedió y qué hiciste ahí de ahí en adelante. Bueno, consulté con una tía que era un paciente del doctor de los pies y me recomendó a ti. Ajá. Y entonces fui porque quería averiguar de una vez por todas, después de tantos años con esa molestia, y quería averiguar qué era que me pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? Y qué podría hacer, si podía hacer algo para arreglarlo. Entiendo. Y ahí empezamos nosotros a trabajar. Pues cuando yo recibí a Emil por primera vez, pues lo primero que decidimos fue hacer lo que se llama el tratamiento conservador. Es decir, sacar todo ese pedazo de la uña que estaba encarnado, porque la uña estaba completamente deformada. Emil se la había cortado durante todos estos años, se la había cortado de una manera inadecuada. Cortamos todo hasta la raíz de la uña y cruzamos los dedos para que la uña fuera creciendo sin ningún tipo de problema. Pero entonces, ¿qué pasó después que hicimos ese tratamiento, Emil? Fue después del tratamiento, después de como un mes o más, que yo estaba de vacaciones y entonces me fijé en que mi dedo, uno de los dedos que fue operada, comenzó a salir pus. Cuando lo apreté, salió pus así. Y entonces, bueno, yo no podía hacer nada en ese momento, así que tenía que esperar un rato y así hice el método que cada vez que me bañara me pusiera como agua salina. Agua salina, ok. Para así reducirlo. Desinfectar un poquito el área. Sí. Y fue así por un tiempo. Cuando regresé, volví a tu clínica, a tu oficina. Okay. Y entonces seguí con el mismo problema, así, con la uña encarnada. Un fenómeno que ocurrió con Emil fue que al tener tantos años produciendo ese mal corte, también todo el borde de la uña comenzó a deformarse. Pero no solamente eso, que se deformó el borde de la uña, sino que también se produjo un daño en el crecimiento de la uña. La uña empezó a crecer anormalmente, y ese crecimiento anormal trajo como consecuencia de que la uña que venía creciendo nueva pues se encarnara de nuevo, se infectara de nuevo. Y fue ahí entonces donde yo te propuse, ya lógicamente Emil ya estaba desesperado, sufriendo con este asunto de las uñas, sí. Que ya ofrecimos un tratamiento pues un poquito más agresivo, que era el de cauterizar solamente esa parte, la parte que estaba creciendo mal, la parte que estaba creciendo anormal, cauterizar ese pedazo de la raíz de la uña para que no creciera más y poder eliminar y solucionar el problema por completo. Entonces, eso lo hicimos en un solo dedo, ¿verdad que sí? Al comienzo fue uno solo dedo y luego dejamos el otro del derecho tranquilo para ver qué pasaba, y lamentablemente también estaba deformado y siguió con lo mismo. Sí, también siguió con el mismo problema. Sí. Y eso fue una, pues, ahí pues lamentablemente tuve también que ofrecerle a Emil pues el tratamiento más agresivo, que es la cauterización de la raíz de la uña. Tratamos de hacerlo siempre de la forma más estética posible, para que el pedazo de uña que quedaba creciendo pues no se notara de una manera significativa. Se nota mucho desde el punto de vista estético el crecimiento de la uña sola sin las dos partes laterales. Bueno, las uñas sí han crecido bastante. Han crecido bastante. Sí, y se le salieron como la uña anterior, la uña vieja, digamos. Sí. Y está creciendo normal ya. Ok, está creciendo normal. Y desde el punto de vista estético, Emil, ¿cómo tú la ves? ¿Se ve bien? ¿No se nota mucho? Se ve bien, no se le nota para nada. No se nota casi nada. Sí, si uno lo hace con mucho cuidado, pues uno puede lograr que desde el punto de vista estético se vea bien, que nadie se dé cuenta, y solamente tú sepas que se cauterizó esa parte de ahí de la raíz de la uña. Pero que si te pones sandalias o te pones un zapato abierto, pues muy difícilmente pues alguien se va a dar cuenta que hubo una cauterización. La verdad es que yo quiero dar las gracias pues a Emil por haber estado aquí con el doctor de los pies y hablarnos sobre su experiencia.
Recuerden que esta es una de las patologías que nosotros más vemos en la consulta y que más tratamiento nosotros damos, y que estas patologías, los encarnamientos, cuando se entierran las uñas, cuando se infectan las uñas, pues existen tratamientos conservadores. Algunas veces nosotros utilizamos antibióticos, otras veces no utilizamos antibióticos. A veces las uñas están encarnadas, nosotros damos el tratamiento sin antibióticos, solamente eliminando la uña, pero si están infectadas, pues lógicamente le damos un ciclo de antibióticos de unos 4 a 5 días. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies, y será hasta la próxima.